Están con nosotros acá en la mesa Javier Cambronero, diputado del Partido Acción Ciudadana, y Guido Vargas, representante de UPA Nacional. Buenos días a los dos, muchas gracias por acompañarnos. Y don Javier, bueno, voy a empezar con usted, tal vez para explicarle a la gente lo más simple, lo más concretamente posible, qué es este proyecto de seguridad alimentaria y por qué considera usted que hay oposición de algunos empresarios. Muy buenos días a todas y a todos y un gusto compartir con ustedes en esta mesa principal el día de hoy. Yo no creo que un proyecto de ley que en la Asamblea Legislativa recoge la fuerza y el interés de 41 diputados y diputadas de la República de diferentes partidos políticos y con la presencia y firma inclusive de 3 candidatos presidenciales estemos equivocados. Los derechos humanos más cercanos al derecho fundamental, que es la vida como tal, son el derecho humano a la salud y el derecho humano a la alimentación como tal. Y en ese particular hay una propuesta que se ha construido y que se presentó a la Asamblea Legislativa desde agosto del año 2016 y que efectivamente está en discusión en este momento en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que es una ley marco de derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria nutricional. Esta seguridad alimentaria nutricional que permite que se concrete este derecho humano a la alimentación y que por un lado tiene que ver con la reactivación, fortalecimiento y fomento de la actividad agroalimentaria en Costa Rica que ha venido en descenso y por otro lado no pretende poner trabas de ninguna naturaleza a las importaciones de granos básicos que en el país ya han entrado, toda vez que Costa Rica tomó decisiones en el pasado de abrir nuestras fronteras, hay una gran apertura comercial, pero que esta apertura comercial propia, lo que es libre mercado, tampoco puede significar un mercado a la libre y por la libre. Creo que la potestad de imperio que tiene el Estado costarricense para de alguna manera establecer algún tipo de regulación sobre qué come la población costarricense, cómo se nutre, qué tan saludable es el plato de comida que tenemos en nuestros hogares día a día, es una posibilidad que convoca a lo mejor de la sociedad costarricense, a la academia, a sectores productivos y a la clase política que tiene en este proyecto de ley quizás la última oportunidad de que haya una reactivación importante en el agro costarricense y que deje de ser sinónimo de pobreza, desigualdad y exclusión social. Bueno, entonces, ¿qué es la bronca? Porque los empresarios están saltando y dicen que el proyecto hasta les marcaría o les diría qué tiene que sembrarse y qué no tiene que sembrarse en este país. ¿Qué piensa Guido Vargas? ¿Cuáles son esos beneficios y si esta iniciativa está bastante avanzada, que ya hay reacciones tan fuertes? Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre el tema. Lo primero es que este proyecto no resuelve la erosión de la seguridad alimentaria de este país, que para nosotros es producción local. Okay. Lo segundo es que Costa Rica ya decidió poner nuestra agricultura a las fuerzas del mercado. Nosotros no estuvimos de acuerdo, pero eso hoy es así. Costa Rica firmó un tratado. Entonces, lo que nosotros creemos es que es necesario, que es fundamental la buena administración de los tratados y la verificación. Y esto también tiene que ver con todo lo que es normativa técnica, normativa fitosanitaria, zoosanitaria y la aplicación en los casos que está o que esté en la parte arancelaria. Pero este proyecto no propone el fortalecimiento de la agricultura para este país y ahora lo vamos a ir viendo. ¿Pero por qué no la propone? Mire, porque, vamos a ver, esta ley que tiene como objetivo tutelar el derecho humano a la alimentación y regular el bien jurídico de la seguridad alimentaria, propone un elenco normativo encaminado a intervenir la actividad productiva a través de las municipalidades y los consejos cantonales, como si en el país no tuviéramos Ministerio de Agricultura o de Salud y no existiera CEPSA, Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial, Agropecuaria, como que si no hubiera un departamento fitosanitario. Eso que usted está leyendo, ¿qué quiere decir? Lo que estoy diciendo es que Costa Rica ya tiene estas herramientas para ir a pedirle a los consejos y a las municipalidades
que decidan sobre la planificación de la producción de este país. O sea, que la municipalidad Entonces, decía dónde se cultiva. No, es que lo más grave de esto es que lo están localizando. Entonces, ¿cómo vamos ¿Usted me puede explicar un ejemplo? localizar una política agropecuaria? Vamos a decir, Atenas, en mi cantón, Ok. cuando debería ser país, pero debería de ser frente al mundo. ¿Qué es lo que hacen esos consejos? Bueno, esos consejos van a decidir, van a recomendar, van a tener la potestad de planificar. Entonces, vea como ejemplo, vamos a hablar de Atenas y vamos a hablar ahí de Pategallo, donde se junta el Cantón de Palmares, el Cantón de San Ramón, el de San Mateo y el de Atenas. Ajá. Y municipalidades con visiones y con decisiones distintas. Y usted resulta que usted tiene una finca en Atenas y la otra al otro lado, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me parece es... ¿Pero qué es lo que ellos deciden? Estas tres, digamos, este ejemplo que usted está poniendo, la de Palmares, la de Bueno, San Ramón y Atenas. no, en este caso los consejos cantonales son parte de la planificación. ¿Y qué deciden en esa planificación? Bueno, deciden sobre la agricultura. Entonces, ¿qué le parece que digan que yo no puedo sembrar tomate y que entonces lo que tengo que sembrar es chile? Y resulta que si yo perdí con el chile, ¿a quién le voy a ir a reclamar? Pero ese no es el fondo. El fondo de todo esto es ver si verdaderamente aquí hay una reconversión productiva. Si aquí hay algo que potencie la economía de la agricultura costarricense. Si aquí está proponiendo la sostenibilidad económica para tener producción local. Pero yo lo que digo... Y lo que decimos las organizaciones que estamos en Alianza Nacional Agropecuaria, díganos dónde está lo que le va a ayudar a la agricultura a potenciarse, a tener competitividad en la parte de la producción y de la productividad. ¿Y para usted eso no lo hace? No, o sea, que aquí decidan aquí no dice nada de eso. Que esos consejos decidan, planifiquen dónde se debe y qué se debe sembrar, no lo define, no potencia la sostenibilidad. No, es que si yo llego al banco y yo tengo un crédito y el crédito es accesible, es rápido, con intereses bajos, yo digo que sí, eso está bien. Aquí propone la exoneración a las herramientas y a los insumos y todo eso para la agricultura. Bueno, pero eso ya está. Eso ya está. Si yo fuera un empresario grande y lo que voy a comprarme es una máquina de un gran valor, entonces hago toda la tramitología y demuestro que es para la agricultura y me lo exoneran. Si yo voy a exonerar una herramienta pequeña, bueno, es más los viajes, es más de todo. Si aquí propusiera algo simplificado, que diga, bueno, de ahí el machete, la pala, el fertilizante, todo lo que yo tenga que exonerar, que no tenga que pasar por esa tramitología, pero aquí no dice nada. O sea, esto es una montura sobre aparejo. Yo no estoy viendo nada nuevo, pero a mí me gustaría que me lo expliquen. ¿Qué dice? Don Javier Cambronero. Con todo gusto. Que por cierto es de San Ramón. Sin duda alguna. del ¿Cómo ejemplo no? de Palmares, San Ramón y Atenas. Sin duda alguna, la parte alta del cantón de San Rafael es una zona rica en agricultura, en la caficultura y demás. Yo creo que sería una responsabilidad de los diputados y diputadas de la República partir de que desconocemos el ordenamiento jurídico costarricense. Me explico. Tenemos muy claro lo que establece nuestra Constitución Política en su artículo 45, que define la propiedad privada como tal. El proyecto no atenta de ninguna manera y por eso sorprende también la posición que expresó en su momento los señores de la UCAEP y que se les invita al debate, no a que cierren la puerta de una vez diciendo que el proyecto como tal se archive. ¿Por qué razón? Porque don Guido ha hecho referencia acá a los consejos consultivos ciudadanos. Estos consejos consultivos ciudadanos que se establecen en la ley
van a tener la labor y la función que define la ley de fiscalización y de control de la acción del aparato público en el desarrollo de la política pública ligada al fortalecimiento de la actividad agroalimentaria en Costa Rica. Vamos a ver, hay más de 100 programas presupuestarios liderados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y por el Ministerio de Salud que tienen que ver con la producción de alimentos, la labor también de inocuidad y la labor de garantizar que la población consuma alimentos saludables y nutritivos como tal. Yo creo que el gran desafío del siglo XXI para la sociedad costarricense pasa por dos cosas. La descentralización, en la cual las municipalidades cada vez más cobran un papel preponderante en el desarrollo local, en el desarrollo regional, y para eso los diputados y diputadas de la República hemos venido aprobando legislación que fortalece y robustece al régimen municipal. Y en segundo lugar, la participación de la acción ciudadana fiscalizando y controlando el uso de los recursos públicos. No es un grupo del Comité Consultivo Ciudadano tomando decisiones, eso le corresponde a los órganos de Estado que he mencionado. Este órgano consultivo le corresponde efectivamente ser los ojos y oídos visores de la sociedad costarricense en la ejecución de esta programación presupuestaria. Hoy en día en Costa Rica el tema es corrupción y el tema es eficacia y eficiencia en el uso de recursos públicos. Por eso me parece importante que la aparición novedosa de un capítulo de esta naturaleza en una ley marco que ordena, que de alguna manera articula y coordina en una forma más fuerte, más sólida y más robusta, muchas acciones quizás desarticuladas en los territorios que tienen que ver con la producción de alimentos. Yo voy a tratar tal vez de entender, que ustedes me ayuden para entender, un poco le estoy comprendiendo, pero ese chile que hoy pueda utilizar en la tarde para picar, agarro el chile, lo pico, para el arroz con pollo, para lo que sea. ¿En qué me beneficia este proyecto de seguridad alimentaria? ¿En qué ese chile, no sé, a mí, digamos, como consumidor, este tema de la descentralización y de la acción ciudadana y otros más que usted está citando, don Javier Cambronero, tal vez para ponerlo en términos muy sencillos, o la cebolla, o la naranja que hoy nos vamos a comer, vamos a utilizar para el jugo en la mañana? A mí y a la agricultura y al agricultor en el país. Esa ley marco como tal obliga y ordena la acción del Estado costarricense en el sistema alimentario como tal, que los alimentos que yo llevo a mi mesa pueden ser productos de la importación de alimentos o productos, que es lo que queremos y deseamos, del fortalecimiento de la producción agroalimentaria que ha venido a menos. Don Guido y yo compartimos una lucha por el no al TLC hace 10 años en este país. El país tomó una decisión, Costa Rica junto con Chile son de los países en el mundo que más han firmado tratados de libre comercio, pero cuando Don Guido y yo vemos datos como los siguientes, que el censo agropecuario establece una comparación entre el penúltimo censo en el 84 y el último en el año 2014, el retroceso que tenemos en cultivos, en extensión, en hectáreas, de la producción de maíz, de frijol y arroz, en Costa Rica vamos en retroceso. En este momento el país produce apenas, si acaso, la mitad de lo que nos estamos comiendo. El proyecto de ley marco como tal, que no tiene que ver, aunque uno deseara con que el diputado llegara con autoridades del MAC, con el saco de fertilizante, o con el sacho, o con la pala, o con las semillas mucho más mejoradas, no tiene que ver con esa parte asistencialista, pero sí tiene que ver con establecer una mayor regulación al INTA en el MAC, al Servicio Fitosanitario en el MAC, al CEPSA en el MAC como tal y al Ministerio de Salud, para que haya esa articulación que todos deseamos en la parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INCOPESCA, todo lo que es producción de alimentos, y el mismo Ministerio de Salud, para que se garantiza y sea exigible ese derecho humano a la alimentación, sea por las importaciones que ingresan al país y que van a seguir entrando, producto de que hay una desgravación arancelaria muy acelerada que hace que a partir del año 2022 ya habría arancel cero para el ingreso de carnes de pollo, de carne de cerdos, de otros granos básicos, y por eso la ley marco da la gran posibilidad y debe ser tema de campaña costarricenses. ¿Qué posibilidad da? De que permita que el sector agro se prepare para ese asalto final de la producción agroalimentaria en Costa Rica y estemos preparados para sobrevivir. Hoy en día hemos visto los efectos del cambio climático y hemos visto las naciones más desarrolladas y poderosas en el mundo tomando acciones en este particular, y Costa Rica cometería un pecado mortal si en efecto no reaccionamos a tiempo. ¿Y por qué tenemos que prepararnos para ese salto? Es decir, alguien podría decir, ¿cuál es el problema de que ingresen granos importados, o que ingrese carne de pollo importada, o más carne de cerdo importada?
Para la visión del consumidor es muy sencillo, porque el consumidor tendría siempre el alimento frente a su mesa. Claro. Pero ¿qué ocurre ante los efectos del cambio climático o una guerra devastadora o lo que ya ocurrió en el mundo en el año 2008 y 2009 con una crisis mundial alimentaria, donde países como los Estados Unidos, que recibimos muchísimo maíz amarillo y trigo y demás, cierran sus fronteras como tal, o hay un precio elevadísimo el precio como tal, y la nación, al no haber preparado su sistema productivo nacional, quedamos en franca desventaja y con una amenaza muy seria de desnutrición y de hambre para el país. Ahora, ¿qué me garantiza esta ley, este proyecto, que eso no vaya a pasar? O sea, ¿cómo lo garantiza? ¿Cómo lo logra? Con el ordenamiento, con la articulación adecuada de los diferentes sectores, convocando a lo mejor de la sociedad costarricense, sector privado, la sociedad civil, la academia, productores pequeños y medianos, que en definitiva como país tenemos que ponernos de acuerdo y el tiempo se nos acaba. Creo que es el último gran intento antes de esta degradación a partir del año 2022, con el cual el sector agro todavía puede reaccionar y que Costa Rica no renuncie a la producción de lo que nos comemos a diario. Don Guido. Sí, pero ¿Cuál es la pregunta obligada. O sea, ustedes coinciden en que la mitad de lo que nos bueno, estamos comiendo hoy en la mesa es producido aquí y la otra es importado. ¿Ustedes en eso coinciden en que hay que ponernos alerta en el 2022 cuando disminuyan todos los impuestos de ese montón de alimentos que van a ingresar al país, carne, pollo, carne, cerdo, granos básicos? ¿Cuáles son las diferencias? En ese concepto no hay Diferencias. Y Pero aquí en este proyecto sí. lo hemos discutido. Ajá. En el proyecto sí, porque la pregunta obligada es ¿en qué nos beneficia este proyecto? Los países desarrollados tienen una forma para proteger su seguridad alimentaria. Y aquí podríamos hablar de todo lo que hacen y de lo que han hecho, que no es hablar de lo viejo, es hablar de la historia de ellos. Entonces, ellos tienen un sistema de subsidios a la agricultura, Sí. directos y indirectos. Ellos tienen asistencia técnica, transferencia de tecnología, investigación científica, inteligencia de mercado, búsqueda de mercados. Tienen Eso ya ellos le dan el paquetito toda una estrategia. subsidiado. Los países tercermundistas y los más pobres lo hacen con mano esclavizada. Si usted ve el salario mínimo de Costa Rica, anda por $530. Y si usted ve el de México, anda como por 114 y el de Nicaragua es 112. Y México está rankeado ahí, no sé si muy, muy bajo. ¿Verdad? Pero entonces aquí ahora se quiere hablar del bloque de la Alianza del Pacífico, que estamos en contra, Sí. y que Ana está en contra, Sí, nosotros lo hemos porque sacado. eso profundiza la desigualdad. Estamos de acuerdo. Eso lo hemos Entonces, sacado, pero el problema es el proyecto. no es con un proyecto donde los consejos cantonales y el alcalde o el vicealcalde que lo va a presidir, que vamos a resolver esto. Si queremos resolver, hay que aplicar la normativa. Y si no hay quien la aplique, ¿por qué no abrimos una oficina de verificación de tratados? Y ahí empezamos a hablar de otra cosa. Como el Ministerio de Agricultura va como el cangrejo para atrás y el presupuesto que tiene cada día es menor, ¿cómo se va a resolver el presupuesto del Ministerio Rector de los Agricultores? ¿Cómo vamos a tener transferencia de tecnología con un INTA que está sin plata, que le cobra el más desarrapado por las pruebas que hace de un barrido de enfermedades en tubérculos? O sea, usted no ¿Verdad? quiere... Ajá. Entonces, el frío no está en las cobijas. No. Y nosotros lo que decimos que no deberíamos de entrar en una torpeza política si no hay una respuesta política razonable. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y yo sé que esto lo han hecho con el mejor de las intenciones, que hay gente que se ha esforzado, pero
Don Guido, pero, perdón, ustedes a este proyecto, a esta ley que se está gestando, o sea, ¿le van a decir que no, definitivamente, o podrían sentarse todavía a ver, algunos aspectos a cambiar dentro del proyecto? En una sociedad democrática y siendo nosotros parte de esa sociedad, nosotros estamos dispuestos a ver cualquier cosa y a discutirla. A nosotros nos han consultado sobre este proyecto y nosotros lo que decimos, ¿dónde está el esfuerzo para reconvertir esta agricultura? Para nosotros aumentar la producción y la productividad. Y claro que nosotros hemos venido diciendo que aquí tenemos un problema muy grave. Y claro, nosotros no podemos depender de las producciones ajenas, pero eso es puro discurso. En la práctica, uno puede ser muy bueno en el discurso, pero muy malo en el hacer. Esto puede ser muy bueno en el discurso, pero ¿qué tiene en el hacer? Si yo le digo a un agricultor de UPA Nacional que está en Puerto Jiménez o que está en Cuatro Bocas, mire, hay un proyecto de ley, y él me pregunta, ¿Y en qué me va a ayudar para la milpa, para el frijolar, para el cañal? Y yo tengo que decirle, no, mira, ahí lo que dice es que se va a hacer un consejo que los va a aconsejar a ustedes. ¿Y dónde está la plata? ¿Verdad? Entiendo. ¿Dónde está la chequera? Okay. No hay chequera ni para las instituciones. Perfecto. Don Javier Cambronero, Sí, o sea que los problemas de la agricultura no se resuelven con los consejos Sí, cantonales. ¿dónde estaría el fortalecimiento? Claro. Esa es la gran pregunta de don Guido. ¿Dónde está la Claro, plata? ¿Dónde está claro. la reconversión? ¿Dónde está? La existencia ¿Y para de qué comités beneficio? cantonales que se establecen en el proyecto de ley en el capítulo 6 tiene que ver con que en el ámbito local, en el ámbito regional, hay una labor de fiscalización y control. No es cierto que los comités cantonales van a decirle a la gente qué siembra y qué no siembra. Estamos clarísimos del marco jurídico costarricense en el cual se respeta y se orienta y se acompaña como tiene que ser, pero no se decide por ellos. Y por eso a mí me ha sorprendido muchísimo la suspicacia y el resquemor con que la UCAEP ha recibido el proyecto, que prácticamente lo manda al archivo como tal. El proyecto plantea eso, una ley marco que ordena en este caso particular. Si en Costa Rica no hacemos nada, el agro o la producción de agroalimentos va a desaparecer. En este momento, el peso en el Producto Interno Bruto para la agricultura en Costa Rica es en 10% aproximadamente del PIB. Genera aproximadamente el 12% de la población económicamente activa. La agricultura sigue siendo muy importante en Costa Rica, pero en la agricultura como sector hay algunos sectores que les ha ido muy bien. La agricultura ligada al sector exportador, como frutas, melón, piña, banano, café, les ha ido muy bien porque hubo una vocación del Estado costarricense durante 25 años que orientó recursos hacia ese frente externo de la economía y está bien, pero no ha sido suficiente porque hemos puesto en rezago absolutamente la producción de alimentos en este caso particular. Hay mucho compromiso del tratado comercial como tal, quisiéramos una política más proteccionista, UCAEP dice que esto es estatista, no lo es, pone en condición de equilibrio lo que es la participación del Estado en un contexto de libre mercado como tal. Pero es clarísimo que la ley marco permite esa posibilidad que los escasos recursos que posee aún el Estado costarricense para el agro costarricense, a través de la extensión agropecuaria, a través de lo que haga INTA, a través de lo que haga el CNP con su PAI, permite definitivamente que con dignidad sepamos en el agro costarricense y en nuestra ruralidad que se pueda más que sobrevivir, vivir dignamente, generar riqueza y valor agregado. Hemos visto el gran esfuerzo en esta administración con aprobación de legislación, a punto de votarse la ley de semillas, el fortalecimiento del CNP en este momento está varado porque lo han atomizado en mociones del movimiento libertario, el mercado regional Choluteca, que permite y que concreta realmente que si hay un rumbo y una orientación para darle a la agricultura el brillo que tuvo en su momento. Pero cuando hablo de agricultura me refiero a la producción agroalimentaria, que la ley marco como tal permite potenciar esas capacidades del Estado para el acompañamiento técnico que requiere los productores, sobre todo pequeños y medianos de Costa Rica. Costa Rica tiene... Perdón, lo que sigo sin entender es cuál es el rol entonces que tendrían esos consejos, esos comités cantonales. Tiene que ver con esa labor de fiscalización y control sobre la actuación del aparato público en el desarrollo de política Ellos pública. harían, por ejemplo, ¿qué?
fiscalización y control con respecto a que Como un los ejemplo. planes de desarrollo nacional, la política pública que lleva a cabo el Ministerio de Salud o que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura en ese ámbito territorial o el CNP o el IDA, realmente el ciudadano sienta que su voz tiene peso y que puede recomendar y puede sugerir, pero no ¿Como decide, cosas como porque qué? no hay sustitución del imperio de la ley que establece para la institución como tal. Si no, no es Por una ejemplo, sustitución del MAG, del Ministerio de Agricultura, es lo que usted nos está ni diciendo. tampoco es un gobernar, que es el temor que tienen algunos sectores. ¿Gobernar con Por ejemplo, don Guido planteaba el caso aquí de 3 municipalidades en una Sí, parte de frontera Palmares, San geográfica, Ramón, Palmares, San Atenas. Ramón y Atenas en la parte agrícola, en la parte alta. No podría de ninguna manera este comité sustituir la vocación o la voluntad del agricultor con respecto a las condiciones agronómicas del terreno, del suelo, de lo que ellos poseen en ese caso particular. Si en efecto este terreno y las condiciones ambientales y agronómicas indican que lo apropiado y lo adecuado es producción de papa, es producción de legumbres o verduras, me parece que es la orientación que debería existir. Pero en última instancia no se puede partir de un violentamiento a la libertad con respecto a qué hacer con su tierra. Sí, nosotros lo que vemos es que Costa Rica tiene una institucionalidad. Ya creada, dice usted. Sí, ya está. Ahí está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Economía, está Planificación, está CEPSA, está SENASA. ¿Qué es lo que falta? Uno como productor, ¿cómo puedo cambiar el parque cafetalero de mi finca? Porque tengo una variedad que tiene muchísimos años y que es atacada por las enfermedades y por las plagas. Y ahora tenemos una variedad promisoria, pero a mí me cuesta 4 millones de colones hacer el cambio. Y no tengo acceso para hacerlo. Pero yo quiero mejorar en la producción de papas y en la producción de cebollas. Pero resulta que cuando estoy sacando las cebollas y el precio, digamos que está un poquito acorde a mis costos de producción, resulta que me inundan de cebollas de afuera. Y hay normativa fitosanitaria, zoosanitaria y arancelaria para eso. Pues sí la hay, pero usted se puede dar cuenta que allá en las tablillas, en la frontera con Nicaragua, pasan productos agrícolas y no se fiscaliza. Y esa es una denuncia que hizo el Consejo de la Huetar Norte de UPA Nacional ante autoridades. Y la pregunta, ¿eso se hace en un país desarrollado? Pues no se hace. Si el producto no funciona o no tiene las condiciones, le dicen, lo perdiste, hay que destruirlo y pagar la destrucción. Se quema, se entierra o se esteriliza. Bueno, Esas son las cosas que usted dice que, sí, que y está faltando. nosotros lo que creemos, y yo he puesto el ejemplo del INTA, si aquí hay un presupuesto para potenciar esa innovación y transferencia de tecnología, pues nosotros vamos a estar de acuerdo, porque eso va con la producción y la productividad y la seguridad alimentaria. Y estamos totalmente claros que el crecimiento poblacional y el cambio climático nos está afectando. Y que nosotros no producimos, nosotros inducimos a la naturaleza para que produzca por nosotros. Hay veces ganamos, hay veces perdemos, hay veces salimos empatados. Pero ¿qué hago yo con directrices de una municipalidad que tuvimos que hacer un movimiento nosotros para defendernos de los impuestos excesivos? Hoy mismo hay varias municipalidades que están cobrando el impuesto a las entradas brutas de la agricultura. Bueno, uno podría decir que no he visto cosa más bruta que esa. ¿Cuáles? Bueno, un impuesto a las entradas brutas, cuando yo tal vez en algunos casos ni tan siquiera recupero los costos de producción y ya me cobraron un impuesto y lo cobran allá en la municipalidad de Cañas y en la de Corredores a los palmeros. Entonces vamos a poner en manos de las municipalidades cuando no han mostrado, con raras excepciones, porque también las hay,
una ayuda, una cooperación. Todavía ahí está la lista de las municipalidades que no han aplicado la nueva plataforma agropecuaria. Porque no quieren y porque no la aplican. Bueno, y a ellos les vamos a dar esta participación. No, Javier. Pero es que es una mezcla de temas. En este país hay autonomía para el régimen municipal y en efecto pueden haber conductas abusivas de algunas municipalidades, pero se resolvería por otra vía. Esa ley marco sí afina definitivamente las potestades y las capacidades para que el servicio fitosanitario o, por ejemplo, la misma SENASA establezca mayores controles y sea más rigurosos con respecto a lo que son importaciones en forma legal o el contrabando en puestos de frontera y demás. Sí, lo establece y por eso hay todo un capítulo referido a remozar la legislación existente con respecto a las potestades de los diferentes órganos del Estado en el sector agro y el sector salud como tal. Inclusive para el INTA es muy importante y sí se establece ese paquete tecnológico, esa innovación tecnológica con respecto al agro costarricense para nuevas formas, que haya mayor diversidad de cómo producir alimentos en Costa Rica y variedades muchísimo más robustas en el caso, por ejemplo, del arroz para que soporte condiciones de menor humedad, temperaturas más altas, etcétera, etcétera. Yo creo que definitivamente decir ad portas no queremos que se archive, cuarta la posibilidad como sociedad costarricense de poner en esta campaña política un tema que es fundamental, porque lo peor que puede ocurrir es que no ocurra nada. Y en este momento tenemos amenazas que están en el horizonte y hay una propuesta muy válida del grupo de diputadas y diputados que quieren colaborar, que quieren contribuir. La Comisión de Asuntos Agropecuarios, integrada por 9 diputados de diferentes partidos políticos, la particularidad que todos somos diputados rurales y que en efecto, lejos de buscar problemas y obstáculos para quienes producen y nos dan de comer, es todo lo contrario. Responder a ese reclamo histórico de que han sido dejados de la mano de Dios y de los políticos de la clase política costarricense y ahora encontramos una muy buena oportunidad con una ley marco, no es una ley específica. Tenemos instrumentos, tenemos herramientas, Banca de Desarrollo es una de ellas, Extensión Agropecuaria es otra de ellas, la labor que hace el Ministerio de Salud para el etiquetado, que es muy importante, el legítimo derecho que tengo como ciudadano y como ciudadano de saber qué me estoy comiendo, porque la etiqueta me lo indica con respecto al valor nutricional, y atacar la epidemia que tenemos de enfermedades crónicas de tipo cardiovascular por el alto consumo de sodio, de calorías en la parte de azúcar, de sal y grasas en algunos alimentos que sé que son nutritivos y que no lo son, pero hay que legislar y regular, no prohibir esa posibilidad que el consumidor o el ciudadano o la ciudadana esté informado. El censo de nutrición también, y hablo de este tema porque el otro componente del proyecto es la parte nutricional. El censo de nutrición que presentó el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, habla que en este país el gran problema en este momento no es la desnutrición y no el hambre, aunque tenemos problemas. Es 22% de 12 años hacia abajo en la niñez y juventud costarricense con sobrepeso y obesidad, y es un tema que tiene que ver también con esto, qué es lo que nos comemos y cómo ingerimos alimentos. Don Javier, lo que veo que hay aquí de diferencias es el cuestionamiento por parte de las organizaciones sobre el papel que van a jugar los municipios, esos consejos, en torno a la decisión de ponerse de acuerdo sobre la ayuda o cooperación para los agricultores de cada cantón, o dónde o qué es lo adecuado que se debe sembrar en ese cantón. Esa es una parte. Esa es una parte muy importante. ¿Para qué la municipalidad? Y bueno, y cuestionaba también, don Guido, los papeles que han tenido las municipalidades como la de Cañas y Corredores, más bien cobrando por producción, un impuesto a las entradas brutas del agricultor. Entonces, esa es una parte. ¿Cuál es la otra? Sí, la otra es que, como el diputado Cambronero ha dicho, que ya hay varios candidatos a la presidencia que les parece que este es un proyectazo. Declaro que como nunca se han comprometido, ni esto los compromete a poner los recursos para la reactivación productiva, pues está bien, porque aquí en este proyecto, principios de la sostenibilidad alimentaria, la sostenibilidad social, ambiental y económica debe garantizarse, protegerse y promoverse implementando medidas que, entre otros objetivos, persigan la adaptación del cambio climático, la recuperación y protección de los suelos y del agua, la reducción y el uso de los agroquímicos, la protección y promoción de la agricultura familiar. Y ahí puedo seguir. Esto es un romance, es un romántico. ¿Con qué lo vamos a hacer?
si usted me Usted lo habla que de está preguntando es sostenibilidad, en el cómo, el qué en concreto. Claro, Pero lo que dice don Javier es que es una ley marcos. Le sí, falta- pero a mí me pueden decir que es una ley universal, pero usted puede ver las leyes universales del nuevo paradigma, ¿verdad? Primero el cristianismo, después el feudalismo, después la Guerra Fría, después la apertura y la globalización. Y esos son rimeras de papeles que dicen cómo es. Y a qué se compromete usted. Y eso es lo que Costa Rica firmó, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí hay una cosa que se llama la caja verde, la caja ámbar y la caja roja, lo que se puede hacer, lo que es permisible y lo que no es permisible. Que me digan dónde está para la agricultura, por lo menos lo de la caja verde y la caja ámbar. y demás cosas que ¿Dónde usted ha Costa dicho. Rica plantea una revisión de las rondas ministeriales que los proponentes de los tratados dijeron que sí iba a haber? ¿Cuándo? Cuando San Pedro baja el dedo. Don Guido lleva razón Cosas de que la concretas es oficina... lo que dice don ¿Cómo no? Guido, ¿verdad? ¿Cómo No tiene, es una cosa muy romántica, dice, ¿cómo fue que dijo usted? Amor. Sí, muy romántica. ¿Verdad? Muy romántica, muy amorosa, pero bueno, como que no hay nada en concreto que ayude a sacar al agricultor con financiamiento, con subsidio, frente a los tratados de comercio, y bueno, y que el asunto de dejar esto en manos de los consejos municipales. ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando las municipalidades a veces hasta son enemigas mismas de los propios agricultores. Ese es en esencia, me parece, Don cuestionamiento. Guido lleva razón de que definitivamente un departamento o una oficina que se ha creado, porque sé que existe, de defensa efectiva de los tratados comerciales en el COMEX, como que está pintada en la pared. Debo reconocer que esta administración ha adolecido, y de aquí para atrás también, de que esta oficina efectivamente acompaña a la producción nacional para que seamos muy buenos colocando productos afuera. No al revés, ¿verdad? Porque la lógica del libre mercado ha servido y propiciada por el neoliberalismo para que nos inundan de productos traídos de afuera, unos de calidad y otros de no tanta calidad. Pero sí, definitivamente se requiere una acción más vigorosa por parte del COMEX para defender al país ante esta Por eso. apertura indiscriminada que hemos tenido en los mercados como tal. Pero eso no está aquí. La ley marco como tal, sí establece un capítulo ligado a lo que es agricultura familiar en Costa Rica, y eso es muy importante. Y también potencia la agricultura orgánica. Yo invito y yo deseo, costarricenses, el texto está colgado, invito y convoco a la ciudadanía para que se manifieste. Don Guido representa una organización muy importante de la producción agroalimentaria en Costa Rica, pero no es la única. Y me parece que lo peor que puede ocurrir es cerrarnos al diálogo y a la conversación de un texto construido por muchísimo tiempo, prácticamente 13 meses de texto está ya en la Asamblea Legislativa, y muchos países ya tomaron la delantera en América del Sur y otras partes del mundo. ¿En aras de qué? De que poseen su ley marco y que de alguna manera u otra protegen su aparato productivo ante esta arremetida feroz de las grandes potencias en el mundo que nos inundan en este momento con lo que les sobra en su mercado alimentario, el caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, el caso de Argentina, Uruguay o China, pero que los alimentos en el mundo podrían acabarse en algún momento. Hay un elemento, cambio climático, hay crisis mundial referidas a la presencia de guerras en el mundo, y creo que sería una torpeza y una miopía como país y como sociedad renunciar a blindar al sector agro costarricense en esta posibilidad que tenemos con esta ley marco que ordena y que articula al sector volcado a la producción de alimentos y que hace que tengamos un ojo avisor sobre el uso bueno de los recursos públicos dedicados a esta naturaleza. Yo lo que veo Cerrando, aquí porque es ya un nos tratado filosófico. El tratado con Estados Unidos es un tratado de verdad, ¿verdad? Ahí está pelos y señales. Y por supuesto que no nos atribuimos el derecho de representar a todos. A nuestros afiliados sí. Y esto lo hemos discutido con don Juan Rafael Lizano, de la Cámara de Agricultura, con don Luis Román, de UPIAP, con don Jesús Villalobos, del sector cooperativo, y he estado yo en representación de UBA. Nosotros somos más de 200,000 agricultores. Tenemos un peso y nos están consultando. Lo que nosotros estamos diciendo es eso. Esto no puede ser un tratado filosófico. Todas las mejores intenciones, pero nosotros necesitamos, en una época de cambio, tener herramientas. Somos firmes creyentes que la seguridad alimentaria
no se puede sostener con una producción ajena. Tiene que ser con producción local. Todo el resto de cosas podrán ser muy buenas. A nosotros nos están consultando sobre qué pensamos, que si esto reconvierte la agricultura, que si esto mejora la producción y la productividad. Y nosotros decimos, mire, vea lo que nos pasa cuando tenemos que competir con los otros agricultores del mundo. ¿Verdad? Aquí Colombia, la competencia Chile. es interna y es externa. Ese es el punto. Bueno, tenemos que decirles que muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento a lo que pase con esta ley. Don Javier Cambronero, igual también don Guido Vargas de UPA Nacional. Les agradecemos muchísimo Así es. que nos hayan puesto en Solo perspectiva. quiero decir que nos une a los dos el mejor de las intenciones para mejorar la producción y la productividad de este país. No Sin cabe. duda, hermano. Bien, muchísimas gracias. Así es, y antes de irnos al corte, nada más, pues indicarles